Un saludo especial. En esta oportunidad voy a hacer la presentación del proyecto de investigación titulado Inclusión de los padres en el proceso educativo, construcción teorética desde una visión epistémico-taxonológica, elaborada por este servidor, Wilber Silva, participante del doctorado Ciencias de la Educación que ofrece la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. A manera de ilustrar el recorrido por el cual va a pasar la disertación, me pareció interesante mostrar los episodios que voy a considerar para mostrar el proceso investigativo. En primer lugar, hacer mención al problema, seguir con los sustentos teóricos que de una u otra forma muestran las líneas que me permitieron ir a esa lectura de la realidad, y posteriormente mostrar la matriz epistémica que contiene las líneas metodológicas o las decisiones metodológicas que me permitieron abordar el estudio. A manera de contextualizar el problema, se puede puntualizar que en una sociedad cambiante que exige de la participación ciudadana hacia un mundo más humano, el sistema educativo ha sufrido diversas transformaciones y para ello tiene como visión la expectativa de involucrar a todos aquellos elementos que de una u otra forma son autores y actores del hecho educativo, como son los padres, estudiantes, docentes, la comunidad, y específicamente pues hace énfasis en los padres. De allí que estos se conviertan en entes efectivos y activos para el logro de la acción pedagógica ejercida desde la escuela, vista como una nueva cosmovisión. Apoyando este señalamiento, Montero 2005 expone: una de las obligaciones que tienen los padres en la educación de sus hijos es la responsabilidad compartida con el centro escolar. Según este autor, se entiende que es vincularse, en la cual los padres deben de estar pendientes del rendimiento de sus hijos, además deben de acudir a recibir información y a la vez estar informados de cómo se desarrolla ese proceso educativo. Esto se logra cuando existe la inclusión, que en palabras de López, citado en Krzyzewski 2008, expone que es el proceso mediante el cual los individuos se involucran, participan y entran a formar parte de una actividad, dejando de ser reactivos para convertirse en entes proactivos entre lo que se quiere y lo que se hace. Según este autor, se entiende que la inclusión es un proceso donde el cual se da la participación activa de los padres en beneficio de la institución educativa. A su vez, que de dar cumplimiento al principio de corresponsabilidad establecido en leyes como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, las cuales en sus diversos articulados establecen derechos y obligaciones de los padres para su incorporación al hecho educativo. Al hacer la puesta en práctica de estos señalamientos en la realidad escolar de las instituciones de educación media general del municipio Pal, Estado Apure, esto no se cumple, puesto que se observa en la mayoría de los padres su propia inclusión al proceso educativo. Esta situación es evidenciada, motivada al escaso acercamiento que existe de los padres a la institución educativa. Además, no orientan a sus hijos en la realización de las actividades escolares o las tareas asignadas desde la escuela, cuando no colaboran en la reparación del equipamiento escolar ni en las actividades extraescolares planificadas. Además, no forman parte de la solución de los problemas institucionales, así como también desconocen el funcionamiento, normativas y reglamentos del plantel. Esta poca inclusión se evidencia cuando manifiestan a los docentes que no cuentan con los conocimientos necesarios
para ayudar a sus hijos en la realización de tareas, ni con los recursos económicos que le permitan una relación con la escuela. Además, desde la institución no se han facilitado las herramientas que permitan la incorporación de los padres en el proceso educativo. Se considera que el epicentro de esta problemática se encuentra en la forma como los actores sociales asumen o conciben su inclusión al proceso educativo, ya que se evidenció desde la voz, en el discurso, desde las voces sociales de actores sociales involucrados en el estudio, una concepción prácticamente errada de su inclusión al proceso educativo, encontrándose en el discurso expresiones como: no asisto a la institución solamente cuando me llaman a reuniones o cuando se presenta alguna problemática con el estudiante. Situación esta que prácticamente da cuenta de que la inclusión al proceso educativo es prácticamente nula. Realidad que, al parecer normal para los actores sociales involucrados en el estudio, resulta una limitante para su incorporación al hecho educativo. Al asumir la puesta en práctica de estos señalamientos, se asumen como razones que lo originan el desconocimiento de los padres de su corresponsabilidad y derechos de participación otorgados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, indisposición para cumplir con su rol. Además, no existe mecanismos que permitan un contacto de estos con la institución. Además, la escuela no ha abordado las acciones que permitan que estos se incorporen al hecho educativo. De no corregir esta situación, la mayor problemática recaerá sobre los estudiantes en su formación académica, puesto que al no sentir el apoyo de sus padres en el proceso de aprendizaje, puede repercutir en un bajo rendimiento académico, repitencia e incluso la deserción escolar. Además, la finalidad de educación establecida en la ley no se alcanzaría, y esto puede conllevar a decadencia en la actividad escolar. Tomando en consideración esta problemática señalada, surge en la investigación las siguientes interrogantes. ¿Cuál será el nivel de inclusión de los padres en el proceso educativo de sus hijos en las instituciones de educación media general ubicadas en el municipio Páez, Estado Apure? Para sistematizar esta interrogante, se considera lo siguiente: ¿cuáles serán las formas de inclusión que asumen los padres sujetos de estudios en el proceso educativo de sus hijos? ¿Qué elementos intervinientes imposibilitan la inclusión de los padres involucrados en el estudio en el proceso educativo de sus hijos? ¿Cómo los padres, a partir de la realidad evidenciada, perciben su inclusión en el proceso educativo de sus hijos? ¿Y qué necesidad existe de construir una teorética que promueva la inclusión de los padres en el proceso educativo? Esto me permite tener una visión de las unidades de análisis que me van a permitir tener mayor claridad en el estudio abordado, como son las formas de inclusión y unos elementos intervinientes que imposibilitan la inclusión de los padres en el hecho educativo. Para dar respuesta a estas interrogantes, surgieron las siguientes intencionalidades del estudio. A nivel general, focalizarme en generar una construcción teórica para la inclusión de los padres en el proceso educativo de sus hijos, con una visión epistémica ontológica en las instituciones de educación media general en el municipio Páez, Estado Apure. En lo específico, puntualizar, en primer lugar, a develar las formas de inclusión que asumen los padres sujetos de estudios en el proceso educativo de sus hijos. Seguidamente, interpretar desde la percepción de los padres circunscrito al estudio los elementos intervinientes que imposibilitan la inclusión en el proceso educativo de sus hijos, para luego comprender a partir de la realidad evidenciada cómo los padres perciben su inclusión en el proceso educativo de sus hijos
Y por último, construir una teorética que permita la inclusión de los padres en el proceso educativo de sus hijos con una visión epistémica, ontológica en los estudiantes de educación media general. Con respecto a la sustentación teórica, que contiene el corpus de conocimiento que puntualiza y que me permitieron una mirada más precisa de la realidad, entonces se encontraron experiencias investigativas de estudios desarrollados que guardan relación con la tesis doctoral en desarrollo. A nivel internacional, Bonet 2013, en la Universidad de Valladolid, España, con su tesis titulada La promoción de la participación educativa de las familias en la escuela desde una perspectiva transformadora, un estudio de caso. Otra investigación a nivel internacional es la de Cano 2015, con su tesis doctoral realizada en la Universidad Complutense de Madrid, España, titulada Sentido y fundamento de las escuelas de padres y madres, orientaciones para una responsabilidad compartida. Entre las experiencias investigativas a nivel nacional está el estudio desarrollado por Goyo 2017 en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Maracay, titulada Corresponsabilidad Familia-Escuela, una hermenéutica desde sus actores. Este fue un estudio presentado en la revista multidisciplinaria dialógica. Estos antecedentes dan cuenta de la importancia que tiene la incorporación de los padres en el proceso educativo y toman como constructo principal esta temática, la cual se queda comprobado que para la comunidad científica ha sido de interés promover desde las instituciones educativas y de esta manera favorecer al estudiante como eje central a quienes van dirigidos los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. Con relación a los constructos teóricos que muestran los conceptos que permitieron una mirada precisa de la realidad, están la inclusión de los padres en el proceso educativo, que según Salvador lo define, que es implicarse en los procesos en todos los aspectos de la vida escolar, tanto académico como extraacadémico. Según este autor, la inclusión de los padres en el proceso educativo implica todo el conjunto de actividades voluntarias de las que los padres pues permiten incorporarse de forma directa e indirecta, logrando acuerdos, logrando crear valores e intereses en beneficio de la escuela. En definitiva, representa la participación activa de los padres en el hecho educativo. Para ello es necesario considerar unas formas de inclusión como el contacto institucional, información pertinente, atención permanente y la participación ciudadana, además de unos elementos intervinientes que según Pérez y Castegón 2008 dice que son causas del fracaso e implicación de sus actores al hecho educativo, que van desde la predisposición o ante la creencia de los padres de que la única forma de apoyar a sus hijos en lo académico, en la realización de sus tareas, y no cuentan con la formación o con el nivel educativo adecuado. La predisposición antes de cubrir situaciones económicas para cubrir necesidades básicas de los estudiantes, su posición respecto a otros padres y la indisposición pues de facilitar el apoyo en lo institucional para solucionar las problemáticas. Entonces allí se asumen elementos educativos, económicos, sociales e institucionales. Como teorías que fundamentan el estudio está la teoría ecologicista de Bronfenberne, el aprendizaje social de Bandura y la perspectiva cultural de Vygotsky. Posturas filosóficas que toman como principal elemento a los padres como actor del hecho educativo y pues que ellos permiten que desde el punto de vista sociocultural, educativo y de ámbito familiar y social promover en los padres para que estos se incorporen de forma efectiva al hecho educativo. Como referentes legales se encontraron en el corpus normativo que regula el sistema educativo venezolano
y la formación integral del ser a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 76, 79 y 102, la Ley Orgánica de Educación en los artículos 3, 6, 19, 17 y 20 y la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente en los artículos 5, 54 y 55, articulado pues que da cuenta de que desde el sistema educativo venezolano se ha interesado pues en crear los mecanismos para incorporar a los padres al hecho educativo. Y además el Estado debe de garantizar las condiciones para que esto se realice, ya que brindándole apoyo a los padres se está brindando apoyo a los hijos en la formación integral de esto. En cuanto a la matriz epistémica, que es considerada, a los aspectos metodológicos se consideran la médula espinal, la médula de esta investigación, se considera que el estudio es esencialmente cualitativo, bajo el enfoque epistémico o ontoaxiológico. En lo ontológico, puesto que se considera al ser como sujeto que construye su realidad social. En lo axiológico se toman en cuenta los valores o ciencia de los valores, y desde la perspectiva epistemológica el estudio se enmarca en el paradigma interpretativo, fenomenológico, hermenéutico. Es necesario puntualizar algunas características que dan cuenta del por qué utilizar este método en el estudio en cuestión. Según Martínez Miguelé, él plantea que la fenomenología es el estudio de los fenómenos tal y cual como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre. La fenomenología se utilizará en este estudio para describir y clarificar desde los actores sociales los significados que esto le otorga a su inclusión al proceso educativo. La interpretación hermenéutica sirve para interpretar desde la voz de los actores sociales su inclusión al proceso al hecho educativo. Entonces se interesa conocer desde este método cuáles son los significados que le otorgan los actores sociales desde sus voces a la inclusión al proceso educativo. En cuanto al escenario, se considerarán las instituciones de educación media general del municipio País Estado Apure. Específicamente en este caso se seleccionó el Liceo Bolivariano Fernando Calzadilla Valdés. La selección de los actores sociales responderá a la dinámica del estudio. Para ello se seleccionaron como informantes clave 5 padres pertenecientes a la institución objeto de estudio. Como técnica e instrumento de recolección de datos se se seleccionaron la observación y la entrevista en profundidad como técnicas, y como instrumento se elaborará un guión de preguntas abiertas, las cuales pues darán los insumos en cuanto pues a los datos que se abordarán para pasar a un proceso de categorización, codificación y pasar por ese proceso de abstracción de la información hasta llegar a la construcción de la teoría. Ya a manera de cierre reflexivo, dejo esta frase de mi autoría, la cual dice: la incorporación de los padres al proceso educativo implica asumir su responsabilidad ante la formación educativa de los hijos en beneficio de un desempeño académico efectivo. Esta es la clave del éxito escolar. Esta ha sido toda mi disertación, quedando receptivo por parte a la que usted pueda servirse para fortalecer y enriquecer el estudio en desarrollo. Muchas gracias.